Acá tenemos dos imágenes de los resultados obtenidos de un aislamiento en medio sólido. Obviamente hay distintos diseños, distintas formas de realizar las estrías, va a depender mucho de la técnica de cada una de las personas que realicen esos estriados, que es lo más cómodo, pero lo importante es obtener estas colonias aisladas, que son los cultivos puros. Entonces, la primera imagen se puede observar un crecimiento confluente de bacterias, se han multiplicado y han formado colonias. Sin embargo, no se puede separar, digamos, un cultivo puro de ahí porque hay muchas colonias mezcladas. Mientras que en las últimas estrías realizadas en el medio de cultivo se pueden observar algunas colonias aisladas. Bueno, en la otra imagen tenemos un mismo caso que yo presumo que es de un cultivo de algún hongo, una levadura, por eso se ve tan grande la colonia. Y bueno, ahí se puede observar que se han obtenido algunos puntos, digamos, que son de colonias aisladas y por lo tanto cultivos puros. Una vez que yo obtuve mi cultivo puro, ya sea por aislamiento biológico o por aislamiento en medio sólido, si yo no puedo estudiar en el acto ese cultivo puro, voy a buscar conservarlo, ya sea para preservar su pureza genética sin que pierdan sus propiedades, o para lograr que este cultivo puro sea transportado y manejado con facilidad. Una de las técnicas utilizadas para la conservación de los cultivos puros es la liofilización. Esta técnica consiste en congelar rápidamente una suspensión de microorganismos que sea un cultivo puro y luego de congelarlo se los deseca, se elimina el agua sin pasar por el estado intermedio líquido del agua. Entonces, se produce una desecación que se da por un fenómeno de presión, pero sin tener que ejercer temperatura para que se deseque esta solución, ya que si yo aplico temperatura probablemente vaya a matar a los microorganismos. Bueno, entonces quedan estos microorganismos liofilizados y se los conserva a 0, 5 grados aproximadamente durante muchos años. Luego, cuando yo quiero volver a estudiar estos microorganismos, los quiero recuperar, entonces se va a resuspender esta, digamos, solución liofilizada con el cultivo puro en una solución y temperatura adecuada. Las posibilidades es la congelación. Para eso se coloca el cultivo puro, que son estos microorganismos suspendidos en medio líquido, y se los congela a 90 grados bajo cero, siempre y cuando que estén recubiertos con glicerol, que sirve para proteger que las células de los microorganismos no hagan plasmólisis, es decir, proteger sus células, sino al congelarse, estas células estallarían. Bueno, usando esta técnica va a disminuir o anular completamente el metabolismo de los microorganismos, dejándolos en una especie de fase estacionaria, es decir, no van a tener presencia de agua para realizar sus metabolismos, por lo tanto van a quedar vivos, pero sin, digamos, actividad metabólica. Bueno, cuando se quiere retomar este cultivo, se van a descongelar estos microorganismos y puede, digamos, conservarse durante muchos años. Bueno, y finalmente tenemos la técnica de subcultivos seriados. Teniendo en cuenta que para la liofilización se necesita un equipo especial, que es bastante costoso, y para la congelación también, ya que no es cualquier tipo de freezer que llegue a esa temperatura bajo cero, entonces es la técnica más común para conservar los cultivos puros. Entonces, tomemos de ejemplo una placa de Petri donde yo obtengo un cultivo puro a partir de una colonia aislada. Entonces, hago un repique, es decir, con el anza estéril,
la poso sobre esta colonia y lo voy a colocar en un tubo pico de flauta, es decir, un tubo con medio sólido que se lo ha dejado solidificar de forma inclinada, como se ven en esas fotografías. Entonces, voy a hacer un zigzag dentro de este tubo, todo esto bajo condiciones estériles, lo voy a tapar y lo voy a dejar incubar durante unos días en la estufa para que crezcan los microorganismos de este cultivo puro dentro del medio de cultivo. Y luego lo voy a conservar en la heladera. Esto lo voy a conservar aproximadamente por 2 semanas. Si transcurrieron esas semanas y yo no utilicé este cultivo puro, entonces lo que debo hacer es un repique. Voy a tomar el anza estéril y lo voy a posar sobre este cultivo puro dentro del pico de flauta y lo voy a colocar en otro pico de flauta. Así voy a renovar el medio de cultivo de manera que no se agoten los nutrientes y voy a asegurarme la pureza genética también del cultivo puro. Bueno, esta diapositiva la quería presentar a forma de síntesis del práctico de hoy. En un comienzo habíamos hablado de que los microorganismos, al ser tan pequeños, no se pueden ver a simple vista, por lo tanto, necesitamos instrumentos para observarlos. Dentro de estos tenemos los microscopios. Uno de ellos es el microscopio óptico y el otro es el microscopio electrónico. Nosotros nos habíamos focalizado en el microscopio óptico porque es el que hay en el laboratorio y porque son más económicos, más fáciles de conseguir, las muestras son más baratas, más económicas debido a que no llevan preparaciones tan complejas como en el microscopio electrónico, pero la desventaja que tenía es que al formarse la imagen a partir de ser atravesada de unas de luz en vez de unas de electrones, la longitud de onda es más amplia en el haz de luz y por lo tanto se obtiene una resolución más baja. Además de que el aumento, digamos, de la imagen también es más baja. Bueno, habíamos dicho también que para observar en el microscopio había que hacer preparaciones. Algunas de estas preparaciones llevan colorantes, que también habíamos mencionado que son para aumentar el contraste y así que sea más fácil visualizar a los microorganismos. Habíamos hablado de coloraciones simples, cuando usaban un solo tipo de colorante, y también las coloraciones diferenciales, como es la tinción de Gram, que sirven para distinguir entre tipos de células distintas, como las gram positivas y gram negativas. También habíamos hablado de un cultivo puro, que son un conjunto de células genéticamente idénticas, y que estos cultivos puros se obtenían mediante aislamiento. Estos aislamientos teníamos el biológico y el medio sólido, que es el más común, que consiste en hacer estrías en un medio de cultivo sólido, de manera que voy agotando el inóculo hasta que en las últimas estrías voy a tener cultivos puros, ya que se forman colonias a partir de una sola célula que se multiplicó. Habíamos hablado también que este cultivo puro, si yo lo quiero estudiar, pero no lo puedo estudiar en el momento, debo conservarlo. Entonces hay distintas técnicas de conservación, como son la liofilización, la congelación, pero la más comúnmente usada es subcultivos seriados, que consiste en sembrar en este cultivo puro en un medio de cultivo sólido y almacenarlo en la heladera y así ir repicando de manera continua durante un determinado periodo de tiempo para ir manteniendo este cultivo puro hasta el momento en el cual yo necesite estudiarlo o utilizarlo. Todo esto debe cumplirse bajo determinadas normas de trabajo, como condiciones de asepsia en el laboratorio, siempre sanitizando bien las mesadas, esterilizando las anzas, cuidando mi fuente de la muestra para que no se contamine, usando, medio de cultivo estéril, entre otras condiciones que siempre debo respetar para que no se contaminen las muestras y obtener un resultado bien certero. Bueno, muchas gracias chicos.